derecho, trabajo, educación, salud, justicia y paz. Quiero tocar la batería, le dije. Me dice, no, vas a tocar el piano como tu abuela y como lo hice yo cuando era chiquitita. Mi mamá me dijo, siempre cosas machonas. La mujer solamente cuando canta bien y afinada y toca con un bombo legüero, ahí es respetada. La mujer empoderada no es respetada. Es una puta drogadicta. Bueno, hay una banda de chicas, por si no se llegó a ver el flyer que acaba de pasar, ahí está presente, y quien sostiene el flyer es Marinina Jiménez, la directora que ha llevado a cabo esta película. En este momento vos estás en Barcelona, me parece, si no me equivoco, Sí. en Barcelona. Estoy en Barcelona. Exactamente. Y es una película que habla sobre la música porteña, en particular la música porteña de fuerte presencia femenina, a pesar de que también ha tenido filmaciones por fuera del país, digamos. Esa tiene una característica particular que quizás también nos da una idea sobre hasta qué punto podemos tener interés sobre las bandas musicales femeninas que están en el circuito más under, ya que, bueno, la película también a veces da la impresión de que lo que están por fuera, sea en Europa o en otra región del mundo, parece que tuvieran más interés. Pero bueno, eso es por lo menos una de las tantas cosas que pulula en la película. Pero quisiera, en cierta manera, arrancar un poco con que, evidentemente, en el comienzo hubo una cuestión de un cierto rasgo autobiográfico a partir de tu experiencia en una banda musical, y que se expone precisamente al comienzo de la película con el comienzo de Registros Caseros, pero que de a poco se va a ir de alguna manera ampliando la perspectiva en base a la realidad de otras bandas, ya desde la situación, desde la realidad actual, digamos. En cierta manera, quisiera preguntarte cómo es que se inicia, de alguna manera, esa germinación de agarrar la cámara, de estar haciendo filmaciones caseras, de esa banda que vos estuviste trabajando, activando, para luego ir de a poco a decir, che, lo que estoy filmando quizás ya en cualquier momento debe convertirse en una película, o sea, proyectarse en una pantalla grande, para luego finalmente terminar en esto que se llama una banda de chicas. Bueno, básicamente yo tocaba en Gillette, tocaba el bajo en Gillette. Primero empezó como un proyecto de Marina solista, Marina Lagrasta, que en conjunto con Ani ahora forman Ibiza Pareo, pero en ese momento Marina tenía Gillette, me convoca a mí para que la empiece a acompañar en algunas fechas, y bueno, se fue armando la banda al tiempo, o a los años se sumó Ani. Esto lo estoy contando como un resumen. O sea, para mí lo interesante de lo que sucedía es que, bueno, con Marina nosotros nos conocemos de diseño de imagen y sonido, hicimos la carrera en la UBA de diseño de imagen y sonido, y en mi caso particular siempre estuve fluctuando entre hacer realizaciones, dirigir cositas y hacer el sonido de esas cositas, ¿no? O no solamente de mis propios trabajos, sino también trabajos para otros. Como que siempre me interesó mucho lo sonoro, las bandas sonoras, la música. Entonces siempre estuve fluctuando entre esas cosas, entre entrenar bandas, hacer bandas sonoras. De hecho, cuando salí de la carrera empecé a trabajar como sonista de directo, y que es de lo que trabajo actualmente. O sea, estamos hablando desde el 2003, 2004 hasta ahora. Hago esta intro porque me parece interesante, porque no es que yo un día agarré la cámara y empecé a filmar. Los primeros registros, digamos, que hacía de Gillette tenían más que ver con una cuestión de que yo quería saber cómo nos veíamos en escena nosotras. No estaba pensado como un registro que se iba a pasar en algún lado, sino como a ver cómo nos vemos, cómo es nuestra performance. Estaba como queriendo como, no sé, profesionalizarnos o vernos como desde otro lugar. Eso se entrecruzó con el hecho de que
en ese momento, estamos hablando como del 2007, 2008, 2009, era muy difícil en Buenos Aires conseguir fechas. No solamente en Buenos Aires, yo supongo que en Argentina, o sea, en Buenos Aires particular porque hacía poco que había pasado Cromañón y post-Cromañón fue bastante complejo el hecho de tocar, ¿no? Como que cada vez era más difícil, muchos requisitos. Bueno, entonces lo que nos sucedía era un poco que las fechas estas que no salían, medio que no eran las que queríamos, o sea, no eran las que nos gustaría, porque el sonido no estaba bueno, porque no sé qué, los arreglos, ¿no? Los arreglos monetarios, digo. Y también había una cosa de que, bueno, cuando nos convocaban para fechas nos empezaban a juntar con otras bandas de chicas. Entonces a mí me empezó a llamar la atención, por un lado, darme cuenta que éramos un montón ahí dando vueltas, pululeando, y que esa sensación de que en algún punto en la peli yo lo digo, como que éramos las únicas, bueno, en realidad no éramos las únicas, ¿no? Había como toda una escena formándose, dando vueltas que no tenía visibilidad. Entonces, de esa mezcla de estar grabándonos para un motivo como el que hablé antes, que era como la profesionalización nuestra, en algún momento dije, no, yo tengo que registrar esto, o sea, esta escena que empiezo a investigar y no estábamos ni en YouTube, no estábamos ni en los canales de música, ni en la radio, ni en ningún lado. Dije, bueno, yo quiero grabar esto, quiero que se escuche bien, quiero que se vea bien. Ahí hay como una toma de partido de, bueno, quiero hacer esto, pero me llevó un montón de años tomar esa decisión de decir, bueno, voy a dirigir esta película. O sea, me tuve que autoconvencer desde ese 2010 que surge la idea hasta el 2015 que yo podía hacer esta película. Esto tiene que ver con toda una cuestión de lo que se está, digamos, discutiendo en torno a, bueno, de qué manera nos afecta el hecho de no tener referentes, no sé, cineastas referentes, músicas referentes, ¿no? Como esta invisibilización constante que tuvimos, hace que también a la hora de querer hacer te resulte todo mucho más complejo, ¿no? Porque si vos tenés como de ejemplo, no sé, por ejemplo, a Lucrecia Martel, decís, bueno, hay alguien, o no sé, lo mismo que ahora, no sé, digo, todas estas bandas que yo registré, yo siento que ya empiezan a ser referentes. Esta sí un montón más, ¿no? Porque ahora se abrió muchísimo, por suerte. Siento que para las generaciones que vengan como que les va a ser un poco más sencillo, por lo menos no tener que estar pasando tanto tiempo en las inseguridades de convencerse de que podemos hacer las cosas, ¿no? Tratar de tener más relación con nuestro deseo, con que si queremos eso, bueno, vamos por eso. Así que bueno, eso, como que es medio mentiroso el hecho de que un día yo agarre la cámara. No, fue un proceso. También fue un proceso decirme que no puedo hacer todo, ¿no? O sea, porque el hecho de que Gillette se terminara también tiene que ver con eso. En un momento empezó a pesar mucho más que yo quería dirigir la película y que no podía trabajar, dirigir la película, tener una banda, cumplir con los compromisos de la banda y todo eso. Así que nada, un poco viene de ahí este asunto de haber querido hacer esto. Y una parte que me olvidé, que es que cuando nos convocaban a esas fechas, donde nos juntaban, como que no había una noción política sobre eso. Nos juntaban porque no sabían qué hacer con nosotras. Entonces a mí también eso me llamaba la atención. O sea, por un lado me dio la posibilidad de conocer un montón de bandas, pero por el otro lado era como, che, a veces las fechas no tenían mucho que ver o no se generaba como una unión de los públicos, ¿no? Que ahora me parece que las fechas organizadas desde una perspectiva de género o desde chicas y chiques que tienen conciencia de lo que están como unando, me parece que es re distinto. Pero todo esto también tiene que ver con el contexto cultural y sociopolítico post Ni Una Menos, ¿no? Post Ni Una Menos me parece que las cosas a nivel macro cambió todo. Y una cosa que también quería aclarar, que es como, si bien sí registro como el panorama porteño, cuando surge la idea, como que lo que yo primero me dije es, quiero grabarlas a todas, y ahí pensé, quiero grabar a todas las chicas de Latinoamérica, quiero grabar a todas las chicas de Argentina, y después te encontrás con una realidad que es que, bueno, no se puede todo, y yo me limité un poco a decir, bueno, con el presupuesto que
conseguí y las limitaciones propias mías, dije, bueno, me centro en estas bandas y cuento esta historia. Pero sí me parece que es algo pendiente el hecho de que, o que por ahí se relaciona el hecho de que a estas bandas que yo registré les resultaba más fácil venir a tocar a Europa o hacer una gira por Europa, digamos, no más fácil, sino como más, de alguna manera, no sé si productivo, no sé cómo sería la palabra, pero que ir al resto del país, o sea, y eso es algo que no se puede concebir, o sea, el hecho de que teniendo un país tan grande no podamos hacer giras dentro del país y compartir culturalmente las cosas que tenemos que compartir. Más allá de que, bueno, Europa está organizada de una manera en donde hay ciudades muy cerquitas y, bueno, se ponen fechas muy, en poco territorio, digamos, puedes poner fechas una tras de la otra y por ahí en Argentina tenemos mucho territorio que recorrer, pero me parece que es una cuenta pendiente. Y que si eso hubiese existido, me parece que también hubiese facilitado a que el docu o que exista otro docu que se pueda como relacionar más entre todo el país, ¿no? Bueno, eso me da pie para, de alguna manera, señalar que, una respuesta apresurada a la hora de ver por qué esas bandas que vemos en la película tienen posibilidad de viajar a Europa y no se ven recorridos en el interior del país. Uno puede pensar que es porque hay un cierto tradicionalismo en lo que es esta región del país, que quizás es muy reacio en cuanto a la hora de ver bandas que experimentan con el sonido y que quizás se alejan con ciertas, precisamente, tradiciones. Pero vos sabés que había algo que me generaba ruido en la película, que creo que es al comienzo, creo que una de las Gillette lo menciona, que afirman que en el mercado la única figura femenina que acepta en el mundo de la música es la que toca el bombo y canta sobre la Pachamama. Hay algo que me parece que hay como a polemizar sobre esa afirmación, que más allá de quién lo dijo, está como que esa voz está en la película, y es que yo, conociendo a mujeres en las sierras cordobesas que tocan el bombo, que hablan de la Pachamama, también tienen su computadora, tienen un estudio de grabación y experimentan sonidos, con lo cual es algo que va más allá de que tocan el bombo y cantan la Pachamama. Como que quizás en ese sentido es como, bueno, hay mucha presencia de lo bélico, que qué sé yo, que bueno, también tiene una cosa muy, muy fálica de parte de Buenos Aires, teniendo ese monumento, que también se lo deja explícito en la película, que quizás es eso, muestra toda una amalgama musical que hay en esa región específica del mundo, de América Latina, que es Buenos Aires, pero que bueno, quizás no deja de ser urbanocéntrica, digamos, y que quizás, en cierta manera, quizás explique, por un lado, un supuesto cierto rechazo a ese sector, llamémosle el interior, entre comillas, del país, que lleva a que a lo mejor genera más interés en Europa y que lo expone la película, pero que bueno, también quizás hay como una amalgama también musical que se puede hallar en el interior, pero que bueno, quizás, a la vez quizás no se expone tanto por este tradicionalismo que también hay allí, digamos. Quien dice lo del bombo legüero es Sasha, no es Gillette, no es nadie de Gillette, y también lo dice por algo muy específico, que es algo que yo lo tuve muy en cuenta en la peli, que es que yo, dentro del recorte de las cosas que me interesaban contar, era que no iba a hablar ni del folclore ni del tango, porque me parecía que eran dos géneros en donde sí, de alguna manera, las mujeres tienen cierto lugar, o por lo menos se fue construyendo un lugar. A mí lo que me sucedía mucho cuando preguntaba en entrevistas, bueno, nombrame una música argentina, siempre me hablaban de Mercedes Sosa. Y cuando le preguntaba, bueno, nombrame algunos músicos, me hablaban de Las Pelotas, me hablaban de Los Redonditos y qué sé yo. Entonces, había algo claro, que era que el lugar de la mujer era ese lugar, el lugar que ya de alguna manera ya estaba construido, y sin embargo, o sea, con esto no estoy diciendo que son lugares menores ni nada, sino que yo quería hablar justamente de los lugares invisibilizados, y no los lugares donde a la mujer se la relaciona con la tierra, que son más el lugar estereotipo de la mujer. O sea, yo quería, con esto no estoy diciendo que las que hacen eso cumplen con ese estereotipo, sino que de eso ya está hablado y es lo que ya se conoce de alguna manera,
y quería hablar de todas las que no cumplen con eso y que rompen con ese lugar que se nos quiere poner. No todas las chicas por ser chicas hacemos folclore, no todas las chicas por ser chicas hacemos punk, porque la otra posibilidad era todo el movimiento Riot, que surgió en los 90 y que las músicas entonces, la música que hacen las mujeres o las lesbianas es Riot. No, y esa es la gracia un poco de una banda de chicas, que una banda de chicas no habla de una banda, sino que está hablando de un montón de chicas todas juntas que hacen distintos géneros musicales. Un poco, digamos, la elección de estas bandas en particular era que representaban distintos géneros y una ruptura de ese lugar de la mujer, de la lesbiana, de la trans, dentro del género también musical que hacen. Entonces, me parece que ese comentario no se puede sacar de contexto dentro de toda la película, que hay que entender toda la película para después hablar, porque en otra charla que tuve, solo al ver el teaser, sin haber visto la peli, me nombraron eso y también me lo criticaron y es, esperá, o sea, vos viste la peli, viste de qué se trata la peli, hablemos de la peli, o sea, no hablemos de algo sacado de contexto. O sea, obviamente que igual es válido y está bien que lo aclaremos porque está bueno, porque con esto yo no buscaba rivalizar, digamos, y me parece que más allá de digamos, las distintas regiones del país, como que yo sé que en Córdoba hay como un montón de gente que escucha la Civisa Pareo, y digo, y por ahí no les interesa el folclore. Entonces, me parece que no es una cuestión de a lo que las regiones están acostumbradas, sino que es una cuestión de mercado, que no existe una industria, ni siquiera una industria alternativa a la industria mainstream que nos impone qué es lo que tenemos que escuchar. Y me parece que en Europa no es que están más deseosos o que tienen más apertura. Sí, bueno, en algunos lugares sí, en otros lugares no, no sé. Acá en Europa lo que sucede, me parece que hay un mercado, que las bandas indies o under acá pueden vivir de la música, cobran sus shows, aunque sean chiquititos, cobran. Hay como algo que permite que ese intercambio económico se pueda dar. Obviamente hay mucha plata, o hay más plata que en Argentina, pero yo creo que no es imposible que le busquemos una vuelta para que no estemos como todos diseccionados. Y eso me parece que también es una estrategia no solamente de nuestro país, sino también con Latinoamérica. No puede ser que no sepamos qué están haciendo en Chile, no puede ser que no sepamos qué están haciendo en Uruguay, países donde compartimos fronteras y no tenemos ni idea o sea, si no te pones a investigar no tenés ni idea de las bandas, ni de las películas, ni de nada. Y eso es como, claramente, es una bajada política en donde no quieren que sepamos, porque quieren que consumamos lo que MTV dice, lo que las cadenas de radio nos mandan, y con esto no estoy bardeando, bueno, no sé, se puso de moda reggaetón o el trap o lo que sea, no bardeo los géneros, sino como esos productos que nos metieron. Digo, para mí hay algo muy claro que a partir de MTV, cuando nace MTV Latino, como que yo siento que cambió un poco todo, como que de repente fuimos un target que teníamos que consumir a Enrique Iglesias, y yo no voy a consumir nunca a Enrique Iglesias, o sea, pero sí mucha gente lo empezó a consumir, y no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Me parece muy claro como que hubo muchas movidas políticas, culturales, que nos arruinaron. Me remite un poco, no sé si lo viste, la serie documental Rompan Todo, producido por Gustavo Santaolalla, que lo ve como una mirada muy positiva a la llegada de MTV en América Latina, lo cual, bueno, también es uno de los otros puntos cuestionables de la serie documental de Santaolalla. No la vi ni la voy a ver porque no miro series de Netflix. No miro Netflix, milito para no ver series. O sea, hay que ver películas, no hay que ver series. Pero bueno, esto es un pensamiento muy radical, que lo discuto todo el tiempo con un montón de gente, pero cuando me preguntan si la vi, ya sé que no me va a interesar, ya sé que la voy a criticar. Incluso nuestra montajista, la montajista de una banda de chicas, trabajó en una parte de la serie y la verdad que no la voy a ver. Bien. Bueno, aunque no haya tango ni folclore, la película también expone una variedad multicolor de géneros musicales, que a su vez es difícil también quizás categorizarlos en cuanto al género, porque es una mezcla de rock, pop, reggaetón, cumbia, techno, muy difícil de encasillar.
pero cada una de esas bandas, cuando salen cuando se expone la película, cuando hacen sus shows, de alguna manera se logra ver esa identidad musical que logra diferenciarse de las demás, digamos. Y a veces cuando lo veo, uno nota que esas diferencias de melodías, de ritmos que tienen, me pregunto si incidió bastante a la hora de salir a filmar, digamos, porque a su vez en los escenarios también se pautan intervenciones artísticas, lo cual los criterios a la hora de filmar y luego de salir a editar, más o menos cómo hacen sus shows, me imagino que también llevó a que sean trabajos muy, muy disímiles, muy distintos, digamos. Entonces, la pregunta es eso, esas diferencias de, no sé si decirle géneros, porque como digo, es difícil quizás encajarlos así tal cual, llamémosle estilos, los distintos estilos musicales contrastables entre estas bandas, ¿incidió en algún sentido de tener que tener criterios distintos a la hora de salir a filmar, de registrar sonidos y de editar? Más que el género musical, me parece que lo que yo intentaba transmitir era como una esencia de esa banda en vivo, ¿no? De lo que a mí en algún momento me transmitió alguna de esas bandas y por qué, digamos, después terminan apareciendo en el documental. Si ves el registro de las Cumbia Queers, o sea, yo a las bandas las grabé 80.000 veces a todas, y siento como que de los materiales que terminamos eligiendo tienen más que ver con lo que se cuenta en ese momento en la película, ¿no? Y esta transmisión de una posible esencia de la banda. A mí con las Cumbia Queers, por ejemplo, me parece algo fantástico lo que sucede en ese vivo, en donde me parece que es una banda para ir a ver en vivo y donde hay como una energía y una cosa que entonces si vos ves el registro es bastante desprolijo, pero yo decidí dejar como esa cosa de cuando aceleran en el tiempo, como algo que por ahí en un tema no lo pondrías, no sé cómo explicarlo, pero algo como muy del vivo, se aceleran, llevan las chapas, y todo como una cosa que, bueno, por ahí no es el mejor registro que tenía de ellas, pero sí me parece que transmitía un poco esa esencia que tienen, esa cosa cumbia punk que tienen, me parece que está en ese tema. Entonces, de alguna manera, esos registros que aparecen en la película, a mí y a la montajista nos dieron un poco esta posibilidad de transmitir esa sensación. Ahora, no es que yo la tuviera tan clara a la hora de ir a registrar, sino que hice eso, como fui a varios lugares a registrar estas bandas y de distintas maneras. Lo que a mí siempre me importó fue que para ir a registrarlas era el hecho de que el lugar tuviera buena luz, como una base de que tuviera buena luz y que tuviera buen sonido, como empezar por esa base. No siempre lo logré y no siempre lo que dejé era el mejor sonido y la mejor luz, pero sí tenía como eso. Y el planteo era, bueno, mínimo 2 cámaras, a veces 3, y bueno, hay algunas cosas que las grabé yo sola, digamos. O cosas que no se usó esa tercera cámara, por ejemplo. Pero sí poder tener esa cosa de multiplicidad de miradas que a veces te pueden dar las cámaras. No teniendo como algo de registro como oficial. Viste que los shows en general sí se graban a 3 cámaras, pero no como pensando en, bueno, vamos a tener siempre el plano de, no sé, vos tenés siempre el plano de la guitarrista, vos siempre te mantenés en abierto y vos tenés siempre el plano de la cantante, no sé. Como que yo iba cambiando un poco lo que les decía y dejaba también un poco que las personas que iban como cámara que también se dejaran influir por lo que sucedía. Lo que muy sí caótico, marcaba ¿no? era... Eso no sí, es medio caótico. Sí, bastante caótico, bastante. Bueno, yo soy bastante caótica. Pero sí me ponía énfasis en los temas. O sea, como que yo tenía preseleccionados los temas que sí o sí querían. No sé, por ejemplo, no sé, el tema de la Sibisa Pareo era otro el que iba a ser. Y por mucho tiempo era, bueno, tengan en cuenta que los 2 temas posibles son estos 2. Entonces, cuando vengan estos 2... grábenlos de la mejor manera que experimentaron, digamos, durante el show. O sea, grabábamos los shows enteros, pero había como tiempo hasta que llegaba el tema de experimentar cositas y ver cuál era lo que más te gustaba, no sé, lo que más garpaba de tu plano, y no remitirte solamente a tener un plano prolijo de alguien tocando. Claro. Bueno, y en ese sentido, en esa diversidad también hay como
podemos decir, contrapuntos, que daría la impresión que hay como una especie de, o sea, hay lecturas disímiles sobre bueno, el mercado es así, cómo se lo cambia. Algunos proponen hay que destruir el mercado, otros quizá lo vean como una zona en disputa. Me parece que la película termina generando, siempre desde la cuestión muy respetuosa, un contrapunto que podría ser, no sé, la banda de ustedes con Gillette, con, por ejemplo, Miss Bolivia. En general, las respuestas siempre estaban presentes en la primera mitad de la película. Hay como una cierta crítica, burla a ciertos eventos comerciales con la marca de un teléfono celular por los criterios mercantiles que eso lleva. O cuando a veces se discute qué es una banda de chicas si hay varones en el escenario. ¿Eso no es una banda de chicas? La respuesta es no. Sin embargo, vemos a Miss Bolivia que está en ese show y con varones en el escenario. Con un respeto, obviamente, como que también es curioso cómo la película logra generar ese equilibrio sobre esas distintas miradas, lecturas. Algunas pueden sobrevivir a la música, otros no pueden. Quizá la mayoría de las entrevistas no logran vivir solo de la música. Pero es muy curioso eso, cómo la estructura narrativa permite mostrar esas miradas y que quizás surgió, no sé qué tan planificado estaba o pautado o no en el guión, que en cierta manera va a surgir como una especie de contrapunto entre el circuito, ya sean las bandas que están ahí presentes en el circuito under con quizás Mi Bolivia. Un contraste pero que creo que genera desde el respeto una cuestión de equilibrio que me parece que también busca exponer esas distintas miradas, digamos, que no necesariamente llega a un consenso unánime. Sí, a mí sobre si eso no es una banda de chicas, una banda que tiene un chico, me parece que es algo que la película se lo pregunta, que no, digamos, no está como, si bien Ludmila dice que no, a mí me parece que mostrar la multiplicidad es justamente para que nos lo preguntemos. Porque a mí me preguntas, ¿cuál fue tu primer banda? Mi primer banda fue Diamante Mandarina. Estamos hablando del 97 o 96, creo. Y en esa banda tocaba un baterista. Y para mí fue mi primer banda de chicas, esa. Entonces me parece que es interesante pensar en contextos y pensar qué estamos diciendo. O sea, ¿qué es una banda de chicas? Es lo que se pregunta una banda de la película. Me parece que no hay cosas que sí o sí, digamos, se establezcan y tengan que ser para siempre de una manera. Cada una tendrá sus fundamentos de por qué para Ludmila le parece que no digamos, y los entrecruzamientos de lo que cada una piensa. También lo que me parece interesante para definir es, bueno, por un lado esta cosa de que una banda de chicas es una sumatoria de bandas y de chicas tocando y que es medio engañoso porque, bueno, por ahí en Miss Bolivia hay un par de chicos y entonces no se la considera una banda. También puede no considerarse una banda de Miss Bolivia porque es una solista que tiene músicos contratados. Entonces, digo, como que está bueno como eso, seguir preguntándonos y no dar las cosas como algo hecho, digo, un poco eso. El por qué incluía a Miss Bolivia, que es algo que me lo cuestionan a veces, a mí me parece, sí, me lo cuestionan y a mí me parece interesante porque siento que es la única que, bueno, ahora por ahí hay alguien más que haya metido un hit en la radio, no lo sé, o sea, porque Sara Eve tiene muchos seguidores, pero no sé si metió un hit en la radio, no sé si le interesa tampoco, no sé todo, digamos, bueno, hay otras músicas que por ahí hayan metido un hit, pero me parece que el tema Tomate el Palo trascendió, como dice Miss Bolivia, lo de las fronteras, y fue un ejemplo interesante porque Miss Bolivia tocaba con nosotras en fechas con Gillette, y yo la conozco a Miss Bolivia como de ese pasado. Entonces me parece como algo de, bueno, cada uno elige el rumbo para donde puede ir, para donde quiere ir y qué sé yo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero también es una posibilidad. Ella metió un hit en la radio, entonces no es tan imposible, digamos.
Está bien que eso está atravesado por la suerte, por el trabajo, por un montón de cosas, ¿no? No estoy diciendo que las cosas sean fáciles, pero me parecía interesante mostrar un ejemplo que si bien es mainstream, no es Disney. O sea, yo trabajé para Disney y Disney te arma todo el coso y te meten a quién es la cantante, ¿no? O sea, esto no es así. Ella se armó su producto, su banda, su lo que sea, ella decide todo y ella lo hizo desde ahí abajo. Entonces me parece interesante, por más que no está contado, no está todo esto narrado en la película, pero sí es el por qué yo la metí en la película. Me parecía algo como súper valioso pensar en el poder del hit. O sea, aparte que es un tema que a mí me encanta, como analizar la estructura de un hit, por qué pega. Al mismo tiempo, yo hace poquito vi la peli y siento también que es como una referencia de una época. O sea, esta peli cuando pasen 20 años, yo creo que si la ves y no está Miss Bolivia, siento que hay algo a nivel político que no se entiende. Y que ahora a veces ese show, esa mezcla, esa gente, todo, no sé, es como que siento que habla de nuestro país. O sea, de alguna manera habla de un movimiento cultural que se dio porque todo el contexto sociopolítico económico que tuvimos. Si no sé, para ser más explícita, si hubiésemos tenido macrismo en esa del 2000 y pico al 2010, yo no sé cuáles hubiesen sido los movimientos culturales, musicales que representarían ese momento. ¿Se entiende? Como que el otro día que la vi, para mí fue muy claro eso, como, ok. No sé, me gustó pensarla también así. Claro. Y eso es como es re del documental, ¿no? Como que registra un documental, también registra una porción de época. Sí, me parece que la presencia de Miss Bolivia permite aportar hacia dónde quiere encarar la película, me parece, como que permite nutrirlo, digamos. Por eso si hablamos de esa amalgama, no es solo una cuestión de estilos musicales, etcétera, sino que ya que se plantea qué rol, cómo se puede encarar o no el mercado, y se pretende plantearlo en base a poner las distintas, no sé, cuestiones programáticas y destruirlo, participarlo, me parece que lo que puede aportar Miss Bolivia, desde ya me parece que lo nutre en esta película, digamos. Pero hay un momento que te quisiera preguntar bastante interesante, para los que no lo vieron, quizás no conviene dar tanto detalle, pero es ese plano secuencia donde casi hay un cabezazo, digamos. Hay un cabezazo, pero estamos spoileando acá. Bueno, qué sé yo, pero bueno, quizás creo que es el único plano secuencia que hay, por lo menos es una toma que dura 2 minutos, creo, lo estoy calculando. Pero también llama la atención cómo está filmado en forma muy equilibrada, que en ese momento de tensión ni siquiera es casi como que parece que es una ficción, pero no, supongo que fue real, digamos. No sé a quién le tocó hacer esa filmación, si a vos o alguien o una otra persona, pero ¿cómo lees vos el rol de ese plano secuencia dentro de esa película que, bueno, tiene quizás un peso muy transgresor y muy provocativo y muy interesante? Dicho sea de paso, el que recibió el cabezazo tranquilamente quizás podría ser una denuncia penal, una cosa así, pero también tiene una cosa muy jugada, me parece, ahí que esté presente ese plano. Sí, bueno, el plano ese divide las aguas de quienes ven una banda de chicas, por eso también, o sea, no sé. ¿Hay gente que no le gustó, decís? Sí, hay gente que no está de acuerdo, etcétera, etcétera. El por qué el plano es así y me parece que es algo que está buenísimo y que a partir de eso yo estoy como repensando varias cosas en relación al documental en sí, a la forma de hacer un documental. Digamos, no es una casualidad que el plano ese esté filmado así, sino que es producto de haber salido a filmar 400 veces. Esa situación se dio de casualidad, es un registro documental, no está inventado, no es una ficción, pero, digamos, yo venía hablando con Saya, ya habíamos hablado de que la quería volver a filmar porque faltaban unas cosas, no sé qué, la filmé una vez más
no me terminaba de gustar el registro de cómo la había filmado, y habíamos hablado un montón, bueno, Saya, yo lo que quiero, viste que en la peli aparecen muchas partes en donde las chicas están como en la noche, recorriendo la noche, caminando las calles, esta cosa del apropiarse de no solamente de, digamos, de los escenarios, sino también ser dueñas de la noche, ser dueñas del espacio público, que eso era una de las cosas que más me interesaba mostrar. Por eso también está como todo el tema de las marchas por el aborto y cómo se va mezclando el contexto, ¿no? Pero sí me parecía que era algo que nosotras habíamos ganado también, o sea, no solamente ganamos esto de poder subirnos a los escenarios, sino también caminar con esos instrumentos por la noche. Muchas de nosotras hicimos todas esas cosas. Por más que te digan que no podés, o que no tenés que hacerlo, o que no sé qué, o el miedo que tenemos las mujeres, las lesbianas, las trans, al recorrer las noches, siento que muchas de nosotras lo hicimos. Entonces, bueno, me faltaba esta parte. Entonces yo había, o sea, el recorrido de Saya por la noche, por las calles. Y yo había programado esto de que ese día Saya tocaba en Niceto y después se iban a la vuelta y tocaban a la vuelta en la fiesta esta Hiedra. Entonces, bueno, fue todo un lío porque no se sabía a qué hora bien, si Niceto nos dejaba filmar, como, bueno, había como unas historias ahí que fue medio lío. Yo fui y la grabé un ratito el show, pero yo sabía que ese show no lo iba a meter porque ya tenía las imágenes del show. Nada, es como desgastante también cuando estás en un punto donde grabaste mucho ya, y que ya sabés lo que querés, ya seguir grabando cosas porque sí. Entonces la cuestión es que nos terminamos encontrando con Saya en esa salida. Le digo, bueno, les pongo los inalámbricos y grabamos hasta la entrada de Hiedra. Bueno, hicimos eso, montamos la cámara, bla, bla, bla. Yo todos los planos esos que hago por la ciudad los hacíamos de una determinada manera que era diferente a como grabábamos las otras cosas, que es con este running, con esa situación como más de fluidez y bla, bla, bla. Bueno, hicimos y en el medio pasó eso. Y fue como, o sea, eso que pasó y que no está interrumpido por mí, por Pablo Vieites, es porque con Pablo, que es uno de los DFs de la peli, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en realities juntos. Entonces es como que estamos un poco acostumbrados, ahora yo por suerte no estoy haciendo reality, pero tengo un background de hacer reality, en donde pasan muchas cosas adelante tuyo y que vos no accionás, porque no podés accionar, tenés que dejar que las cosas pasen. Cosas extremas. Entonces, de alguna manera, esa situación que nos tomó medio de sorpresa, donde mis equipos estaban en juego porque tenían inalámbricos míos, no alquilados, ni no sé qué, y que la situación se podía desbandar y que podía pasar cualquier cosa, nos miramos con Pablo y la cosa siguió, lo seguimos registrando. Y yo creo que eso es un ejemplo de que explicita esto de que esto se viene haciendo hace mucho tiempo. No solamente la peli en sí, sino un trabajo como más profundo también con los integrantes de quienes trabajaron en la peli. Digamos, las primeras personas que me ayudaron a hacer cuando todavía no había ningún subsidio, ningún nada, fueron tanto Pablo como Manuel, Pablo compañero de trabajo, Manuel amigo de diseño de imagen y sonido, etcétera, etcétera, y mi exnovia. Fue como el equipo inicial en donde salíamos a filmar sin saber cómo iba a terminar esto, cuando la idea era, bueno, vamos a registrar bandas porque quiero hacer algo y no sé todavía bien qué. Después el equipo se armó porque conocí a Florencia Jaworowski, que es la productora ejecutiva, digamos, empezamos presentamos carpeta en el Inca, como que empezamos a darle un vuelo un poco más de tener algo de plata y que no sea todo tan de guerrilla, aunque la película está grabada casi el 80% de guerrilla, no sé. Nada, pero que eso nos permitió que la película también pudiera tener como otra proyección. Yo tenía muy claro que la película no la quería hacer para que la vieran 10 personas, amigas mías. O sea, yo quería que esa película se muestre, si vamos a hablar de visibilidad y estoy hablando de estos temas que para mí son importantes, no quiero
que la vean mis amigas y nada más. Quiero que, bueno, tenga un buen sonido, tenga una buena imagen, una buena hechura, poder trabajar con otras personas, que no tenga que hacer yo la cámara, el sonido, la edición, el guión y todo, ¿no? Aunque después terminás haciendo todo eso porque nunca alcanza la plata, pero bueno, ahí estamos. Claro. Bueno, Marilina, para ir cerrando te dejo la última palabra a vos, aunque personalmente quiero decir que una banda de chicas, un poco lo que hemos charlado fuera del aire sobre la idea de ver estas producciones en pantalla grande, tiene un rol quizás que nos permite ver de una manera distinta que no nos ofrece las computadoras, por más que YouTube pueda ofrecernos videoclips de distintos géneros musicales, no creo que eso genere una capacidad que permita generar un diálogo en esos estilos, que normalmente YouTube lo segmenta con mucha claridad y a veces desde la cuestión de los algoritmos simplemente nos muestra los videos que queremos ver y no siempre de los gustos que no siempre le gustamos precisamente. Y yo creo que en cierta manera, y personalmente reivindicando ese plano secuencia, nos permite dar una idea que si bien Banda de Chicas mantiene el respeto, el diálogo entre esos estilos musicales y se exponen esas respuestas, no lo hace quizá de una cuestión muy, entre comillas, liberaloide o republicano, dando a entender que se puede generar un equilibrio institucional que logre generar una mano invisible que genere un orden precioso, etc. No, creo que de alguna manera permite alejarse de eso, desromantizar algunas cuestiones. Efectivamente las calles, efectivamente son lugares en disputa, pero también es un lugar muy complejo, muy oscuro, surgen cosas que pueden generar daños, pero no deja de ser un espacio en disputa. Y me parece que esa película, sobre todo si uno lo puede tomarse el tiempo de verlo en 1 hora 20, en una sala cerrada, en una pantalla grande, me parece que puede generar se agudiza aún más esa sensibilidad de poder ver ese diálogo y a la vez notar que ese costado de rebeldía que tiene, esa transgresión a veces, nos permite quizás agudizar esa sensibilidad que muchas veces no se logra si se pretendiera hacerlo desde una lógica más liberal o republicana. Así que desde ya, felicitaciones por la película, porque está estrenándose ahora en el Cineclub Municipal de la ciudad de Córdoba. Y bueno, si quieres dar un cierre, desde ya. Bueno, gracias por esas palabras y nada, eso, que traten de ir al cine, que es lo mejor que nos puede pasar. La película está pensada para que sea proyectada en una pantalla grande, con un sonido fuerte, tener esa sensación de que estás en un festival y que lo mismo que decías vos, o sea, no es lo mismo la experiencia de verla en una compu que tener la posibilidad de verla en una pantalla y con sonido. Nada, yo no me la perdería. Si estuviera en Córdoba, iría. Y de hecho, es muy interesante también el hecho de poder verla como en comunión con otras personas y que después se arme debate de lo que cada uno puede sentir o pensar en relación a la peli, ya sea porque le guste o porque no le guste o porque se queda pensando en relación a algo que se dice. Bueno, muchas gracias, Marilina. Bueno, gracias a vos y a ustedes. Hasta luego.